24. Vamos a Lucas capítulo 24. Vamos a estar hablando hoy de algo bien importante. Vamos a hacer una especie de ¿cómo se podría decir? De recuerdo, y a la vez que es un recuerdo vamos a ser preventivos, y de preventivo vamos a usarlo para ayuda, beneficio de nosotros. Capítulo 24 de Lucas. Vamos a mirar del verso, quiero que usted mire el verso 36 hasta el 44. Así que lo vamos a leer, ahí usted acompáñeme, ¿sí? Y yo sé que Dios, Lucas 24 del 36 hasta el versículo 43, voy a quedarme ahí. Así que lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la Escritura: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y aterrorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Padre, gracias te damos, Padre. Gracias por esta palabra que yo sé que en esta mañana va a hablar a cada uno de nosotros. Señor, que el Espíritu Santo sea guiándonos en esta mañana, que el Espíritu Santo sea ministrándonos a cada uno conforme a la necesidad. Padre, presento mi vida en esta mañana delante de ti como responsable que soy de portador del mensaje. Que en todo momento la guianza y dirección del Espíritu Santo sea sobre mí, dándome la gracia y el favor para compartir esta palabra. Y gracias, Señor, por oírnos. Gracias porque nos vas a bendecir. Y gracias porque esta palabra nos va a servir de ánimo, nos va a servir de prevención, nos va a servir como una herramienta para nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús te damos gracias porque nos oyes. En el nombre de Jesús declaramos que tú eres fiel. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Sí. ¿Sabe que una de las cosas que hoy más se comenta a través del día de la Semana Santa es la incredulidad? Estos días tuve la oportunidad de trabajar con unas personas y una de las personas decía: yo no creo en nadie. Dijo así: aún ni en mi madre creo, porque yo no me vi nacer. Así dijo: yo no me vi nacer, yo no soy consciente si mi mamá sea mi mamá, yo no creo en nadie. Entonces uno de ellos le preguntó: ¿y crees en la historia? Y dijo: pues si no creo en nadie, menos en la historia. Y le dijo: entonces tú no crees ni en ti mismo, porque cuando tú naciste alguien te registró y te puso un nombre y tú no supiste quién era esa persona. Pero entonces quiere decir que tu incredulidad es tal que ni en ti mismo tú crees. Sí. Otro dijo: yo no creo en la iglesia hoy porque la iglesia está llena de gente mala, peor que la del mundo, entonces ¿para qué me acerco a una iglesia? ¿Me entiende? Todos los comentarios vienen a raíz de que hay errores que se están cometiendo por el liderazgo de las diferentes denominaciones religiosas. Pero uno de ellos dijo algo que a mí me gustó y me entusiasmó. Y me dijo estas palabras. Dije: yo sé que Dios está hablando. Dijo: la incredulidad es el vehículo de la turbación. Escuche esto. Cuando yo oí esa palabra, dije: espérate, que me están hablando. La incredulidad es un vehículo que transporta ¿qué? Turbación.
Cuando usted es incrédulo o cuando la incredulidad se acerca a usted, ella llega para descargar, para dejarle de compañía la turbación. Sí. Hoy en la iglesia usted lo ve, los discípulos no se salvaron. Cuando yo estudiaba este pasaje, yo decía, es verdad. La incredulidad de ellos hacían dudar de la resurrección, de que Él se había levantado de la cruz. Y habían estado 3 años y medio tocándolo, palpándolo, comiendo con Él. Pero había ¿qué? Incredulidad. Y la incredulidad de ellos, es verdad, los turbó a un punto tal que estando Él al frente de ellos, había ¿qué? Dudas todavía. Estaban gozosos, pero no creían. En el día de hoy que estamos hablando de resurrección, de que Él ya no está en la tumba, ¿sí?, sino que está aquí, en el corazón suyo, que está vivo, que está listo para hacer ¿qué? Un cambio. Escuche esto. Jesús es la respuesta para hacer cambios en la vida de nosotros. Sí, que la resurrección significa mucho más que se levantó de la tumba. La resurrección significa cambios en la vida de las personas que creen en Él, cambios en el que tiene angustia, en el que tiene necesidad. Pero yo quiero decirle que hoy, día de resurrección, algunos le llaman día de Pascua, ¿sí? Lo que Dios nos recuerda hoy es que tenemos que tener cuidado porque el mundo está avanzando, y cuando el mundo avanza, ¿avanza con qué? Con incredulidad, y a la incredulidad transporta una cosa muy peligrosa, y es la turbación. Aún cristianos, aún hombres como estos que vieron a Jesús por espacio de 3 años se turbaron. Así que usted y yo no nos vamos a librar. Así que usted y yo, la incredulidad pasa como un vehículo y quiere bajar y dejar la turbación en su vida. Por una razón A, B, C, pero ella va a llegar. Lo importante es no dejar que ella haga los efectos que ella tiene. La turbación tiene 3 efectos. El primer efecto significa confusión. Usted vio, los discípulos estaban ¿qué? Confundidos. Eso no es. ¿Qué tuvo que decir Jesús? Toque. ¿Sí? Hay gente que hay veces hay que pedirle a Dios que le dé una evidencia de la existencia de Dios, y Dios les da la evidencia y siguen en lo mismo, pidiendo señales, ¿sí o no? ¿Verdad? Lo primero que produce es ¿qué? Confusión, la turbación. Segundo, después de turbación, que viene desorden. Lo primero que ella descarga, cuando descarga, es que descarga, número 1, confusión. Número 2, desorden. Y tercero, desconcierto. 3 cosas carga la turbación. Por eso en la iglesia hoy, que es día de resurrección, día de Pascua, ¿sí?, es de entender que la incredulidad transporta la turbación, de tener muchísimo cuidado que no vivamos vidas confusas, que no vivamos vidas en desorden y que no vivamos vidas desconcertadas. ¿Por qué? Porque si usted mira la escritura, dice en Marcos 6:49, dice estas palabras. Dice, cuando hay confusión, hay turbación, y lo primero que se turba es el ánimo. El ánimo, existen muchas personas desanimadas, líderes de iglesia están desanimados, esposas están desanimadas, esposos están desanimados, hijos están desanimados, amigos están desanimados. Créelo. El desánimo, sí. Al llegar la confusión, lo primero que afecta es el ánimo de nosotros.
Por eso tenemos que tener cuidado, porque la turbación es bien confusa, hay que entenderla, hay que analizarla, porque ella trae, vamos a decirlo así, trae trampas para que no la identifiquen. Es difícil encontrar a alguien turbado, porque dentro de la iglesia dice aquí la Escritura que Jesús llegó a donde habían hombres que habían estado con él, que habían visto milagros de él, y estaban ¿qué? Turbados. No ignoremos que aún dentro de nuestros hogares cristianos, nosotros como líderes, como padres, vivamos una especie de turbación. ¿Creen? Una especie de turbación que no nos deje decidir y afecte nuestro ¿qué? Ánimo. Mire, dice la Escritura en Marcos 6:49, viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, dice el versículo 50. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ¿qué? Ánimo, yo soy, no temáis. Al igual que lo que estaba sucediendo con los discípulos, estaban ¿qué? Desanimados. ¿Por qué? Porque la turbación había descargado desánimo, un ánimo, es decir, se murió Jesús. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Sí. No había ese ánimo para propulsar. Muchas veces la turbación viene y nos afecta el ánimo. Ánimo por problemas. Señor, ¿qué pasa? Yo estoy en la vida cristiana y ahora que estoy más, es cuando acontecen cosas que ni en lo natural me pasaban. Sí, porque eso es lo que hace la incredulidad. Te descarga la turbación para afectar tu estado de ánimo. Jesús los había visto a ellos turbados. Jesús los había visto a ellos asustados. Y Él dijo: yo soy, tened ánimo. Entre otras cosas, lo vieron caminar sobre las aguas, lo vieron subirse a la barca y tuvo que decirles: tened ¿qué? Ánimo, yo soy. En una ocasión, usted lo sabe, la Escritura habla que había una tormenta. Y ellos eran pescadores y tenían experiencia con las tormentas, eran estos hombres. Pero más sin embargo Jesús estaba ahí con ellos y estaban ¿qué? Turbados, estaban afectados de ánimo. ¿Por qué? Porque creían que se iban a ahogar. Y Jesús se levantó y dijo a la tormenta o al viento: calla. Escuche esto. Y ellos mismos se admiraron. Ellos mismos dijeron: ¿quién es este? Que aún los vientos le obedecen. Pero murió y llegó ¿qué? El desánimo. Porque la incredulidad pasó por ellos. La incredulidad, una vez que pasa, deja algo. No pasa por pasar. Ella no hace, vamos a hablar en inglés, no hace deliverance free. Dice: algo te dejo para que me conozcas. Entonces, cuando ya se presenta, el desánimo se presenta, Jesús dice: yo soy. Tener ¿qué? Ánimo. Cualquiera que sea nuestra situación y nos haya causado desánimo, Jesús te dice: ¿ten qué? Ánimo. Jesús te dice: yo soy. ¿Sí? Y el yo soy se convierte, el significado del yo soy se convierte en que Él puede ser la necesidad que tú tienes en el momento. Por eso se llama yo soy. Si tu necesidad es enfermedad, Él se convierte en yo soy. Se convierte en ese sanador que tú necesitas. Por eso Él dijo: yo soy. Tener ánimo. Hoy, en el día de resurrección, en el día que se levantó de la cruz, si hay algo, no quedó nada en la tumba, pero quedó algo de Él, que es ánimo. Quedó ánimo. Así es que no se desanime, cualquiera que sea su circunstancia. Él venció el desánimo. No permita.
No permita que cualquier cosa que le causó incredulidad, no deje que se baje la turbación. No la deje. Échela de su casa, échela de su vida, échela de su trabajo, mucho más de la iglesia. ¿Sí? Créalo. La turbación trae tanto desánimo que a veces nos enfriamos en nuestra relación personal con el Señor. Pregúntese cuándo fue la última vez que Dios le habló. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia para que Él le hablara a usted? ¿Debido a qué? Al desánimo. Sí, debido al desánimo. Por eso es que usted ve en ese pasaje que es un poco largo, dice que estaban hablando de qué cosas, dice ahí el versículo, mientras ellos aún estaban hablando de qué, de estas cosas. Tantas cosas que se hablan hoy en día, también los discípulos lo estaban hablando, pero no se dieron cuenta que la incredulidad ya había bajado, la turbación, y que ellos ya estaban siendo afectados en su ánimo. El segundo aspecto que tiene que ver con la turbación tiene que ver con el desorden. Escuche, la turbación trae desorden. Dice, la palabra desorden es perturbación del orden y disciplina de una persona, de un grupo, de una familia o de una comunidad. Cuando hay perturbación, se manifiesta también en desorden. Veamos qué dice la Escritura en Juan capítulo 20, versículo 27. Dice, luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino que creyente. Tomás, sin darse cuenta, en Tomás, y esto no era que Tomás era incrédulo de ahora, Tomás siempre fue incrédulo. Aunque veía a Jesús manifestarse en diferentes maneras, en él siempre había incredulidad. Y por eso la perturbación a veces molestaba a Tomás en una manera tal que Tomás era muy físico. ¿Sí? Tomás era tan físico que decía, si no me toco, yo no creo. ¿Sí o no? Yo voy a creer en Dios si Dios hace algo que me muestre. ¿Sí o no? Y Dios lo hace y sigue la incredulidad. Tomás vio alimentar a gente, 4 y 5 mil personas. Tomás vio parar a un paralítico. ¿Sí o no? Tomás vio sanar a mucha gente. Tomás vio sacar a Lázaro de la tumba, porque Jesús nunca andaba sin sus discípulos, siempre andaban con él. ¿Por qué? Porque si había algo que Jesús tenía era afectarlos en toda su vida. Pero más sin embargo, Tomás, como dice la Escritura, la confusión causa ¿qué? Desorden. La perturbación trae desorden en la vida de las personas. Tomás es un ejemplo. Había un desorden en su fe, había un desorden en su vida, vamos a llamarlo así, física de él. Había un desorden en la vida de él. A un punto tal que Jesús tuvo que decirle, no seas incrédulo, sé que creyente. Si había alguien que tenía que ser creyente, era Tomás. Cada vez que viene una circunstancia difícil en su vida, no se comporte como incrédulo, compórtese como ¿qué? Creyente. Toda circunstancia difícil que viene a nuestra vida es con el fin de robar nuestra fe. Es con el fin de dejarnos en una persona que pierde la credibilidad en Cristo. Es una persona sin equilibrio. Un creyente sin equilibrio, cualquier cosa lo mueve. Por eso la Biblia quiere que tengamos un equilibrio espiritual. Sí. Yo quiero que usted no se olvide de esta palabra, turbación. Viene porque la transporta la incredulidad. Y cuando se baja,
se baja y va a hacer lo que tiene que hacer con el fin de causar en usted un efecto negativo. Ningún efecto positivo va a causar, sino un efecto negativo. Siempre lo va a hacer. El tercer aspecto que trae la palabra turbación es desconcierto. ¿Sabe que la palabra desconcierto dentro de la Biblia es falta de gobierno, falta de dominio propio? Ellos lo mostraron. Jesús tuvo que hablarle a ellos y decirle: ¿Cómo hay tanto desconcierto en ustedes que están dudando que yo me levanté de la cruz? ¿Y cuál es la manera de quitar el desconcierto, el desorden en la vida de una persona? Es dándole evidencias indudable, dice la Biblia. ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Dijo: ¿un espíritu tiene cuerpo? No. ¿Tiene manos? Tóquenme. Tuvo que decirles. ¿Sí? Un espíritu. Comen, tienen comida, comen, deben de comer. Aleluya. Sí. Entre otras cosas, Jesús estaba satisfaciendo el desorden personal de ellos para quitar ese desorden de la vida de ellos. ¿Por qué? Porque la turbación, ¿qué es lo que la incredulidad transporta? Turbación. La turbación trae, ¿qué dijimos? Confusión, desorden y desconcierto. Ellos sabían lo que tenían que hacer porque instrucciones Jesús les había dado. Pero había un desorden. Había un desorden. ¿Y ahora qué hacemos? Lucas 24:36 dice esto: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados, atemorizados, pensaban que veían un espíritu. El desconcierto comienza en nuestras familias. Comienza en nuestra familia. Perdone que yo tenga que decirle hoy día de resurrección, ¿sí? Pero el desconcierto no busca ni a la esposa ni a los hijos, busca al esposo. Porque una vez que logra tocar al líder, los demás se mueven. Amén. Toca al pastor y ¿qué pasa? Las ovejas que se esparcen. Un esposo turbado por la incredulidad mantiene en un estado de confusión, mantiene en un estado de desorden y de desconcierto. Por eso Jesús en ese pasaje, si ustedes lo ven, el hecho de que le haya dicho tienen comida, eso no es cualquier cosa. Eso va. Según los teólogos dicen que esto era una manera ofensiva de Jesús decirles a ellos. Jesús no necesitaba comer. Jesús no necesitaba comer para que le creyeran. Él seguía siendo Dios, creyendo ellos y no creyendo. Pero esos 12 hombres o esos 11 hombres tenían la capacidad de causar impacto en el mundo como lo hicieron. Pero tenían que aprender a entender que la incredulidad es un transportador de la turbación, y que la turbación trae confusión, y que la turbación trae desorden y desconcierto. Creo en estos tiempos que hablamos de la Semana Santa, del día de resurrección, del día de Pascua, ¿sí? Es el día donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Si no hay confusión, si no hay desánimo o desconcierto. ¿Por qué? Porque el mundo maneja la confusión, maneja la turbación en una manera a un punto tal de afectar, si es posible, tu vida física, moral y espiritual y aún material. ¿Qué? Se cayó la hora, hermano. No se preocupe. Ahorita hablamos de eso. Sí. Escuché esto. A mí
Cuando yo estudiaba ese pasaje, ¿sabe cuál fue la parte que me dolió? Cuando Jesús dijo, déjeme, yo uso mi escritura porque no lo tengo aquí en mi pequeña ¿cómo se llama? El iPad, ok. Pero esto fue lo que me dolió en mi vida personal. Cuando dice Jesús, tenéis aquí algo de comer. ¿Sabe que si usted se mete en la escritura, sabe qué quiere decir eso? Te voy a satisfacer el aspecto físico, porque si no ves, no crees. ¿Sí? Entonces imagina que para creer después, es que es esto, es lo duro, es esto. Después de haber levantado a un hombre que estaba podrido 4 días y dice, Lázaro, ven fuera, tengo que comer delante de él para que me den crédito. ¿Usted está entendiendo eso? Para que le dieran crédito tenían que hacer lo que a ti te gusta, que ver para creer. Ellos querían que Jesús fuera como ellos. Sí, Señor, come y te creemos. Y más sin embargo dice la escritura, ¿qué tienen? Comió delante de ellos. El grado de incredulidad de hombres que estaban ahí, que habían vivido 3 años y medio con Jesús. Escúchenme esto, habemos cristianos, perdón, que llevamos 30 y pico de años en la vida cristiana y todavía andamos con características de gente turbada. Y yo digo 30 porque por ahí ando yo con 30 años de vida cristiana. Hay días que me desanimo. ¿Por qué? Porque me desanimo por lo que veo. ¿Me entienden? Hay veces por lo que veo en mi familia, por lo que veo en amigos, por lo que veo en mi trabajo. Eso me produce a mí desánimo. Y cuando estudié esto, Jesús decía, tengo que comer para que salgas del desánimo. Me tengo que parar al frente tuyo y comer un pollo para que tú creas que yo soy Dios. ¿Usted me está entendiendo esta mañana? Mucha gente piensa que lo hizo eso porque es rutina, pero este es un pasaje duro para la iglesia hoy. No tienes que pasar por cosas difíciles, donde te duelen, donde te lastiman por falta de practicar la credulidad en Jesús. No seas incrédulo, sé que creyente. Sé creyente. Ahora, me gusta, yo no lo quiero dejar ahí. Una de las maneras de vencer la turbación y sus características está en Juan. Vamos a mirarlo. Yo quiero que usted lo mire. Mire Juan capítulo 21. Juan 21. Y con esto vencemos la tentación. Perdón, la incredulidad. Con esto vencemos. Con esto vencemos los efectos de la turbación, que es la confusión, el desorden y el desconcierto en nuestras vidas. Si usted ve Juan capítulo 21, verso 19, me gusta también. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Está hablando con Pedro. Pero esta es la frase que a mí me interesa. Y dicho esto, añadió. ¿Qué fue lo que dijo? Sígueme. Déjeme predicar. Regáleme 5 minutos. Ya sé que faltan 15 para las 11. Ojalá los vecinos de ese día no se vayan a enojar. Porque el domingo pasado me llamaron la atención. Que hice mucha bulla. Estamos al lado de una iglesia que ellos no creen en la adoración. Creen en la adoración pero verbal, no musical. Ni tampoco de hablar muy duro, ¿ok? Yo lo respeto, ¿ok? Cada uno merece su respeto, ¿ok? Entonces, antes de que vengan y nos toquen la puerta, ¿cuál es la solución a la incredulidad? Sígueme. Déjeme ahora sí, déjeme hacerle la conclusión a mi manera. Yo soy muy maestro, pero hoy quiero salir de ser maestro. ¿Sí? Pedro estaba hablando con Jesús y Jesús le había dicho páginas atrás, le había dicho, Pedro, ¿me amas? Sí, yo te amo. ¿Sí?
Y terminado de hablar, Pedro se metió en problemas que no tenía que meterse. Parte de la incredulidad. ¿Qué vas a hacer con este? Aquí te importa, le dijo Jesús. ¿Usted me está entendiendo? Parte de la incredulidad a veces es meterse en los negocios que a usted no le interesa y no se concierne en usted mismo. Pedro le pasó. Jesús le dijo, ¿qué? Sígueme. Sígueme. Aprende a vivir una vida sin meterte con las demás personas y así evitas que te turben. Sigue a Jesús. Mira a Jesús. Hebreos dice, puestos pues los ojos en quién, en el autor y consumador de qué, de la fe. Sígueme. Hermano Grega, yo estoy muy desanimado de la iglesia. Bien haces en desanimarte con la iglesia, pero con Jesús no. Síguelo. ¿Sí? Yo te puedo desanimar. Es más, mi intención es desanimarte. ¿Para qué? Para que no dependas de mí, sino de quién. Lo mires a Él. Cada vez que yo tenga la oportunidad de hablarte, te voy a hablar para atacar tu ánimo. ¿Para qué? Para que a mí me hagas un lado y pongas los ojos en quién. En Él. ¿Por qué? Porque Él se levantó. Y si Él se levantó, Él tiene la capacidad, Él tiene el poder para guiarte al propósito que tiene con tu vida. Sí. Mire, yo no había entendido algo cuando a Moisés le dijeron que hiciera una serpiente, ¿se acuerdan? Que la levantara y todo el que la mirara y lo picaba la serpiente, ¿qué? No moría. Eso es parte de esa palabra. Sí. La incredulidad te va a llevar a turbación. Y cuando estás turbado, hay desorden, hay desánimo, hay desequilibrio espiritual. Pero nomás sabes que a Moisés le dijeron, todo el que mire ¿qué? La serpiente será ¿qué? Sano. ¿Sí? Hoy, en estos tiempos, eso es lo que significa esa palabra. Mírala, pero no solamente es suficiente mirarla, sino que síguela. Eso es lo importante en estos tiempos. Uno de los significados de la resurrección de Jesús, o Pascua, como usted le quiera llamar, ¿sí? Es seguirlo a Él. ¿Sí? Decir las palabras del apóstol Pablo. Dijo, he peleado la buena batalla. ¿Sí? He guardado la fe. Ahora me espera la corona que el Señor tiene reservada. Aquí en este mundo hay que pelear, hermano, y vencer, pero participando de la lucha. ¿Por qué? Pero siguiendo a Jesús. Pero a seguir a Jesús no es visual. Seguir a Jesús es participar en lo que Él participó. Sufrió, sufre como buen soldado de Jesucristo, pero no te enredes. Síguelo, sí. Síguelo, míralo y síguelo. Sí. Pero no mires a Juan, tú sigue. ¿Verdad? Dame la mano, bendito. Dame la mano, ven. Ah, no, entonces no. Sí. Si hay alguien más difícil de cargar a quien es un niño. Sí, ¿no? Mire lo que él hizo ahí. Yo le ofrecí la mano y él se fue. ¿Sí o no? Sí. Pero más sin embargo Jesús dijo, tienes que ser ¿qué? Un niño para subir al cielo. Cuando usted niño se lucha así, el papá va y trata de ¿qué? De convencerlo. ¿Sí o no? Trata de llegarlo a él. ¿Por qué? Porque al papá le interesa la atención de él. Déjenme decirle, déjenme aplicarlo en esta mañana. A veces somos niños, pero de Jesús está muy con nosotros, que en lugar de él, nosotros seguirlo a él, Él nos sigue a nosotros. Él nos sigue a nosotros. Y a veces estamos caídos, escúcheme esto, a veces estamos caídos. Sí. Y decimos, Señor, ¿dónde tú estás? Si Él pudiera respondernos en ese momento, tú no estás caído, el problema es que te tengo de la mano. 7 veces cae justo, pero no quedará aquí postrado. Y pudieras entender eso. Sígueme, tiene muchísimo esta mañana, yo creo que no acabaría.
Pero la conclusión que yo le quiero decir, que la resurrección significa mirar y seguir a Jesús. Eso es resurrección. Mirar y seguir a Jesús. El enemigo que usa la incredulidad. ¿Para qué? Para que aquí llegue, ¿qué? La turbación. Porque cuando llega la turbación hay confusión, hay desconcierto y hay desánimo. Mientras que estés ahí, el enemigo está feliz. Mientras que vivas ahí, está feliz. Pero Jesús no busca eso. Jesús busca de ti que le sigas. Jesús busca de ti que lo mires, que participes con Él. Y Él te va a dejar extraordinaria la victoria. Yo lo creo. Por favor, incline su rostro. Ahí donde está. No se preocupe por el link. No se preocupe por él. Padre, gracias. Gracias porque en esta mañana yo sé que nos has hablado. Tu interés